Esta es una Sí, sí, presentación, sí. va a ser una presentación cortita. Eh, la determinación de una muestra es algo que no es nada difícil en cuanto a poner los números en una calculadora muestral o en una fórmula y llegar a un número. Eso es fácil, pero lograr que los datos que ingresamos a la fórmula sean los correctos es donde está lo difícil. Por eso quise revisar esto y repasarlo. Lo primero, estoy pensando en la acreditación. Yo, la verdad es que hacer una clase como de muestra y aleatorización es muy grande el tema, pero voy a trabajar enfocada en lo que es acreditación. Entonces, la típica definición básica, población, el total de los casos, muestra un subconjunto de los casos que lo importante es que sea representativo de la población. Tamaño de muestra, que es donde generalmente se centra un poco más el trabajo en la medición de indicadores de la acreditación. El tamaño de muestra eh, debe ser un tamaño tal que tenga una cantidad de individuos que representen al universo. O sea, si el universo tiene distintos, a ver, si estuviéramos hablando, como me lo enseñó una vez un profesor, de pelotitas rojas, verdes y azules, y hay cierta proporción de pelotitas rojas, verdes y azules dentro de una bolsa, sacar la misma proporción de los distintos colores para tener un tamaño más pequeño, pero que todos esos colores se representen de forma suficiente, que no me salgan solo pelotitas rojas, ¿ya? O que si saco dos o tres, la mayor probabilidad es que no me salgan de los tres colores, sobre todo si tomo dos. Entonces, ese es la primera requisito de las muestras, que el tamaño tiene que ser suficiente. Y representatividad de la muestra, las características de los individuos contenidos en la muestra deben ser las mismas que la de la población. O sea, no tan solo debiéramos tomar más de dos pelotitas, porque de dos pelotitas no representamos tres colores, sino que tenemos que tener un tamaño suficiente para que realmente se reproduzcan condiciones similares a la del universo. Este es el punto, yo soy evaluador del sistema de acreditación también, y este es el punto por el cual yo he votado más características en la acreditación, estas dos cosas, porque la acreditación nos pide que las muestras sean representativas y que la muestra sea suficiente. Y cuando hacen mal el cálculo, quedamos con una muestra no representativa o una muestra de tamaño insuficiente y hasta ahí llegó la medición del indicador y nos tenemos que ir a con un cero, y no es de mala, sino que es de lo que me instruye la superintendencia. Por eso, para mí es súper importante este tema, porque es el punto donde más fallan en las acreditaciones. El cálculo del tamaño de muestra se hace en base a esa fórmula, que no la ocupa nadie en este país para la acreditación, porque la Superintendencia de Salud eh, generó esto que es la calculadora muestral. Pero antes de ver la calculadora, se dan dos situaciones, lo que es el universo conocido y lo que es el universo desconocido. Y aquí viene el segundo motivo por el cual los evaluadores solemos votar una característica y dejarla como no cumplida. El universo conocido es una cosa, un total de casos que yo puedo conocer. Eh, no es que yo siempre lo conozca, pero yo teóricamente podría conocerlo. Por ejemplo, si tuviéramos que buscar la aguja en el pajar, contar cuántas pajitas hay. Uno dice, no, son muchas, o sea, para mí es desconocido. No, no es desconocido, porque si yo me diera el suficiente tiempo y la suficiente gente que me ayude, contamos la cantidad de pajitas. Es muy común creo que se los puse en el curso, en urgencia los procesos, en los inyectables, me parece que es, sí, donde siempre te dicen, oye, es que son tantos, o los lavados de manos, es que son tantos que yo no puedo saber cuál es mi universo. Y uno dice, no, sí podrías, lo que pasa es que tendrías que destinar a una persona que se pare al lado y contar a todos los lavados de manos, que es totalmente impráctico, pero no es desconocido, es un universo conocido. También existe la fórmula de universo desconocido, que es cuando realmente no hay ninguna forma física, humana de saber.
Por ejemplo, cuando me pasó con un conocido que se fue de director de un CEFAM que estaban recién iniciando, él echó a andar el CEFAM, no había un mes previo. Entonces tú cuando querías saber el universo de pacientes del mes anterior no había. No lo podíamos conocer porque no existía. Cuando ese dato no existe, trabajamos con lo que es universo desconocido, con esta fórmula. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque metodológicamente pudiese darse, en general no se da porque ¿cómo es que se llaman? Las muestras con universo desconocido son más grandes que universo conocido, pero se los pudieran objetar metodológicamente, podría venir un evaluador y decirle, oye, ¿y por qué usaste esta fórmula y no esta otra? Y en el estrés del minuto no es agradable. Y es tan fácil ocupar una con la otra que es mejor ocupar la que corresponde. Ahora, ¿qué hacemos cuando el universo es conocido, pero no tenemos los recursos? No tenemos los recursos, por ejemplo, humanos, para sentar a alguien al lado a contar cuántas veces se lavó las manos una persona durante todo un día. Porque hay que, digamos, estamos todos de acuerdo que significaría sentar a un profesional al lado del otro, uno trabaja y el otro supervisa. Y eso económicamente es totalmente ineficiente, desde el punto de vista del proceso es ineficiente. Entonces, lo que se hace es con el universo conocido, lo que se lleva a un universo conocido estimado, en el cual ustedes dicen, bueno, un profesional atiende 30 pacientes al día y en promedio en cada paciente se lava las manos 4 veces, por lo tanto en un día 3 por 4, 12, y debiese haber 120 lavados de manos. Y eso sí pasa a ser un universo conocido, pero estimado, en base a datos reales. ¿Ya? Entonces, esa es una buena forma de trabajar y una forma correcta, para que el día que los acrediten no les vayan a decir, oiga, pero usted, ¿por qué trabajó con esta fórmula? Les mostraba la calculadora muestral, ¿la conocen? ¿Sí? ¿Todos la conocían? La calculadora muestral es súper fácil de usar, requiere solo de 3 datos, requiere del número del universo, el total de casos, el porcentaje esperado y el error. El número total de casos es fácil, o sea, cuánto tenemos, cuántos inscritos hay, cuántas cesáreas tuvimos, cuántas curaciones complejas tuvimos en un periodo, y ese es nuestro universo, que a veces es difícil de estimar, pero se puede. Voy a ir al paso 3, el error. El error, cuando uno trabaja en forma exigente en la acreditación, cuando ya vamos súper bien y tenemos mucho cumplimiento, suele trabajarse con el 5%. Pero para iniciar el proceso, la superintendencia no nos pone ni un problema si es que ustedes los evaluamos y están trabajando con un 10% de error. ¿Por qué uno trata de trabajar con un error más grande? Porque la muestra que nos va a salir es más chiquitita. Mientras el error que usemos sea menor, más grande la muestra que nos va a resultar. Entonces, a veces trabajar con muestras de 300 casos es súper difícil. De nuevo, no tenemos personal que lo haga. Sin embargo, si trabajamos con un 10%, la muestra disminuye y se hace un número más trabajable. ¿Por qué dejé el paso 2 al final? Porque aquí está el principal error por el cual se caen las mediciones de indicadores. Pero lejos es el más grande. Espérame, ¿cuántas conocidos? Voy a, voy a entrar a la calculadora muestral mejor para que hagamos el caso. Denme un segundo. ¿Ven la calculadora muestral? Sí, ya. Aquí lejos está lo que más se cae, porque todo el mundo maneja muy bien lo que es el caso total o el universo, y todo el mundo entiende muy bien lo que es el error, que siempre se mueve entre 5 y 10 generalmente en las acreditaciones. Pero aquí, sobre todo producto de la redacción que le dieron a esto,
que hablan del porcentaje esperado de cumplimiento, mucha gente está poniendo el umbral de sus indicadores aquí. Por ejemplo, crearon un indicador y ese indicador dicen queremos cumplir el 90%, y ¿qué hacen aquí? Le ponen el 0,9. Hablemos del lavado de manos, que es un caso más sencillo. Voy a suponer que calculamos que tenemos 800 lavados de manos en un periodo, ¿ya? Ese es el total de lavados de manos del establecimiento. Y que nosotros le vamos a dar un 10% de error, y aquí vamos a jugar un poco. Vamos a suponer que ustedes tienen un indicador de lavado de manos donde le están pidiendo a este indicador un cumplimiento de un 90%, o sea, nosotros queremos que idealmente el 90% de las personas se laven bien las manos. O sea, lo que tenemos es un umbral de un 90%, ¿ya? Pero por otro lado, sabemos que en la realidad, porque todos los meses para atrás que hemos medido, no pasamos de un 76%. Esto es lo real en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fórmula se debe utilizar lo que aquí dice porcentaje esperado, pero no es el porcentaje esperado del ideal que queremos, sino que es el porcentaje esperado de la realidad que nosotros sabemos que tenemos, y lo sabemos por las mediciones anteriores. ¿Cuál es la importancia? Fíjense que si yo aquí pongo que de estos 800 lavados de manos, el P esperado o porcentaje esperado va a ser un 90% con un 10% de error, nos da 33 casos. O sea, nosotros debiéramos supervisar 33 lavados de manos. Pero si ocupan bien la fórmula y le ponen el 0,76, que es el número que se debe poner, la muestra aumenta 65%. 65, perdón, casos. ¿Dónde está el problema de esto tan grande? Que si ustedes hacen el cálculo de un indicador de lavado de manos en base a la utilización del porcentaje esperado un 90%, le va a dar 33 casos. Pero bien utilizado, ustedes debieron medir 65 casos. ¿Cuál es el problema de eso? Que su muestra no va a ser representativa. Entonces yo no puedo decir, como no representaron realmente el universo, yo no puedo decir que las mediciones que ustedes hicieron es válida. Y este es el error que se encuentra, ahora se está encontrando menos, pero al inicio era pero de repente más de la mitad de los indicadores de un establecimiento en cero por culpa de esto. A mí me tocó ver establecimientos más de la mitad en cero. Entonces, y es un error, es un detalle. Entonces yo siempre repaso esto porque no quiero que les pase. Volvamos a la presentación. Ahí está. Esta calculadora también tiene para universo conocido y para universo desconocido. Tiene dos versiones. La de universo desconocido está un poco más abajo dentro de la misma página del Excel donde está contenido esta calculadora. Y se usa, como les decía hace un rato, sabemos el universo, la que ya vimos, no sabemos el universo, podemos ocupar esta. Aquí estaba el error común, confundir la proporción o probabilidad esperada con el umbral del indicador. Y aquí algo que nosotros ocupamos en la acreditadora, que el P esperado refleja el pasado. Lo que ustedes tienen que anotar es lo que pasó. Y el umbral de un indicador es el futuro. Y aquí está el otro error común, usar universo desconocido cuando sí se conoce, lo cual lleva a una pérdida de representatividad en algunos casos. Dejar de compartir. Ese para mí, dentro de lo que es la clase que quería repasar y que les quede súper claro, era esto. ¿Por qué? Por el hecho de que lleva
a error, el hecho que lleva a un error, que significa perder una característica en la acreditación. Después de eso, dudas respecto a todo lo que vimos en indicadores y a todo lo que vimos en aleatorización. Yo tengo una duda cuando usted dice el porcentaje que se tiene que ocupar en el paso 2 es el real pasado, ¿es del mes anterior o del periodo, por ejemplo, o se saca un promedio del porcentaje? Hay varias formas de hacerlo, estadísticamente hay varias formas de hacerlo, pero la más común y la más fácil es trabajar, y más correcta, es trabajar con el periodo justamente anterior. O sea, si tienes un trimestre, tu medición es trimestral, tienes que usar el trimestre anterior. ¿Ya? Eso es súper importante. No el mes anterior, ni no. Trimestre, trimestre. Me acabo de acordar de algo que les voy a repasar también. Trimestre, trimestre. Hay algunos casos súper extraños, pero que de repente se ocupan. Las atenciones de urgencia, por ejemplo, con las campañas de invierno. En el invierno aumentan mucho las atenciones de urgencia. Entonces, en algunos lugares, como el trimestre anterior era primavera, o sea, perdón, era otoño, no ocupan el anterior porque no representa mucho a este, sino que ocupan el mismo trimestre del año anterior. Y dicen, bueno, lo que nos ocurre en invierno no se parece a lo de otoño, pero sí se parece a lo que nos pasó el invierno anterior. Pero es un caso poco común. En la acreditación siempre ocupan el periodo anterior. Es 5% de los casos. Muchas gracias. ¿Sí? Yo tengo otra consulta. Diga. ¿Qué pasa si un indicador es muy variable? Yo, por ejemplo, doy un cumplimiento de lavado de manos sobre el 90%. El próximo semestre me da un, no sé, un 70% porque ingresó gente nueva, porque no conoce, puede pasar. Entonces, el paso número 2 tendría que ir cambiándolo y adecuándolo al periodo anterior, de Siempre. acuerdo a lo que yo, en el fondo, estoy evaluando. Sí, siempre. Yeah. Siempre vas cambiando. De hecho, hay un antónimo a eso, el caso contrario, es que el lavado de manos en algunos establecimientos, el 99% de las personas se lavan bien las manos. Y se lo lavan hace un año, en las reacreditaciones, 3 años. La verdad es que como que no les creo mucho. Me cuesta, la verdad es que he visto lavarse las manos, conozco un montón de establecimientos, pero bueno, supongamos que sí. Y que llevan 3 años con el mismo cumplimiento. De repente cuando pasa eso, lo que uno debiera empezar a pensar es cambiemos el indicador porque la conducta ya se logró. ¿Ya? O sea, si tú ya ves que una conducta se logra, observemos otra cosa. Es muy común el lavado de manos que parten observando si se lava sí o no las manos. Y cuando ya todo el mundo se lava las manos, empiezan a ver la técnica. Y veamos cómo se lavan las manos. Eso es como bien común. Yo ¿Sí? tengo una duda. Dime. Nosotros, por ejemplo, porque me llama la atención un poco lo de la calculadora, ¿se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Ya, porque en algún momento nosotros siempre nos enseñaban como que la calculadora muestral había que ocuparla con el máximo de error del 0,9 y un máximo del 0,1. Idealmente un 0,95 y un 0,5, como que siempre nos enseñaban eso. Mi duda es la siguiente, por ejemplo, yo calculo, a ver, nosotros medimos muy pocos indicadores actualmente. ¿Ya? De los que estamos midiendo, por ejemplo, el lavado de manos, yo lo calculo a fin de año, todo lo que va a ser lavado de manos para el próximo año. ¿Ya? Entonces, no voy calculando, por ejemplo, tomo una muestra conocida habitualmente con el total de atenciones por punto de verificación. Entonces le pido a estadística que me diga cuáles fueron las atenciones, por ejemplo, durante el segundo y tercer trimestre del 2000X ¿Ya? de la unidad dental. Y ellos me dicen, en ese periodo hubieron, no sé, 12.500 atenciones. ¿Ya? Y con eso calculaba yo, bueno, calculo actualmente una muestra, con eso que nos enseñaron siempre de que, bueno, el universo conocido de total de atenciones de la unidad dental, por ejemplo, 12.500, y le poníamos, claro, un 0,9 y un 0,1, como que era en el extremo que nos enseñaron, y de ahí sacaba cuántas había que aplicar trimestralmente, pero todo el año. Ya. Y nos íbamos así. ¿Cuánto te estaba haciendo, dando? No me acuerdo cuánto más o menos. ¿Qué más o menos me daba como 33 en el periodo. Sí, es que
0, lo que tú estabas ocupando es 0,09 o 0,1, ¿cierto? Esos eran los dos valores que ponías. Sí, 0,09 era como el 0, sí, 0, creo que era 0,9 y 0, sí, y era como 90% y 0,09. 0. Sí, no, lo que pasa es que el 0,1 es 10%. Y el Ajá, sí, era 0,01 entonces. 0,09 es 9%, entonces tú te estabas moviendo con un error entre un 9 y un 10%. Y eso está bien porque no te exige tanto las muestras, te dan como 30 y algo. Claro, por trimestre. Sí. Ahora, por trimestre, tu indicador es trimestral, ¿cierto? Sí. Ya, que ahí quería también hacerle hincapié en otro detalle que hemos visto harto, que de repente nos presentan, por ejemplo, un indicador trimestral, como el tuyo, y me dicen, ¿sabes que el año pasado, me dicen, tuvimos 20.000 atenciones? Y de las 20.000 atenciones, con el P esperado, con el error de un 10%, nos da que tenemos que ver 40 casos en el año. Pero el indicador resulta que es trimestral. Y aquí viene algo súper importante, que tiene que ver con la calculadora muestral, que se la voy a volver a compartir. ¿Dónde está? Compartir. Compartir la calculadora. Aquí viene una cosa súper importante que tiene que ver con los periodos. Esta calculadora, como yo digo, es una calculadora tonta, porque ella calcula lo que uno le ingresa, es uno el que tiene que saber ingresarle los números. Y aquí cuando hablan del ingreso el número total de casos, yo aquí le agregaría algo que no se lo he puesto, pero creo que se lo voy a dejar puesto ahora. El total de casos del periodo. Lo voy a poner incluso en rojo y en negras. ¿Por qué? Porque es muy, muy común también que aquí te ponen el total de casos del año, ¿ya? Aquí ocupan el resultado del año pasado o del último mes, a veces mezclan ahí, y trabajan con el 10%. El problema es que aquí, por ejemplo, supongamos que en el año hubo 20.000 casos. Hubo 20.000, 0,76, 70. Eso quiere decir que yo en el año tengo que ver 70 casos. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que te dicen, pero es que el indicador era trimestral. Por lo tanto, dividimos estos 70. ¿Qué hace la gente? Los divide por 4 porque son 4 trimestres y me da, tenemos que ver 17,5 por trimestre nomás. Eso es un error. Es un tremendo error porque ahí pierdes la representatividad al tiro. Si estamos hablando de trimestres, el cálculo aquí arriba tiene que ser en base a al total trimestral. Entonces, si en el año tuvimos 20.000, 10.000, 5.000, en el trimestre supongamos que tuvimos 5.000. Y resulta que al poner 5.000 en el trimestre, la muestra sí baja, pero baja a 69. Entonces, cuando uno va a acreditar, yo hago el cálculo que ustedes debieran hacer y yo digo, oye, pero ustedes debieron ver 69 casos en este trimestre, pero decidieron ver 17,5 por este error que tienen en la metodología. 17,5 no representativo, hasta ahí llegamos, un 0. Siempre que calculen si el indicador es trimestral, aquí ponen la cantidad del trimestre. Porque si no, generan esta pérdida de representatividad y eso va a ser un 0. Eso era lo que quería decirles, que no se me olvide. Esos son los peores errores que se cometen en la acreditación. Ocupar el P esperado, el umbral, y aquí poner el total del año, después te da una muestra anual y métale dividiendo en 12 y resulta que después te dicen que el indicador es mensual. Si el indicador es mensual, los casos que van aquí arriba son casos, el total mensual. Si son trimestral, aquí el total trimestral. Y así nos vamos reproduciendo, pero siempre tiene que ser coherente
la periodicidad del indicador con la cantidad de casos que se ingresan como universo. Tiene que ser el universo del mismo periodo. Eso. ¿Dudas? Ahí como que igual es complejo un poco para nosotros porque nosotros tenemos la ficha del indicador habitualmente dentro del protocolo. Por ejemplo, el del Sí. lavado de manos está dentro del protocolo. Sí. Y ahí describimos la metodología como lo hicimos. O sea, como Ujú. se tomará el total del año y, por ejemplo, nosotros no hacemos eso de dividir el total. O sea, efectivamente en el universo pusimos el total de atenciones del año. Ya. Pero después lo que nos, por ejemplo, la muestra de 33 no la dividimos en 4 para ver cuántas había que aplicar, sino que esa muestra que nos dio la aplicamos cada trimestre solamente. Pero ¿cómo me implicaría como sacar la ficha de lavado de mano y estar modificándola? O sea, o no describo eso, porque estar calculando cada trimestre, como que a mí me exige estar calculando una muestra cada trimestre con los resultados que yo tengo anteriormente, pero no es lo que uno habitualmente hace. Lo más correcto es eso. Hay mucha gente que lo hace con los datos del año anterior, pero lo hacen con los datos del año anterior o del año completo, dividen el año completo, lo dividen en los 4 trimestres, o sea, de nuevo, teníamos 30.000 casos en el año anterior, no buscan la cantidad exacta por trimestre, sino que dicen, el año pasado tuvimos 20.000, esos son 5.000 por trimestre, y trabajan con los 5.000 del año pasado. Y así lo calculan una vez al año, con los datos históricos. O sea, lo calculan una vez, pero está mal haberlo calculado con el universo de atenciones del año y haber calculado una muestra que va a ser la misma para todo, o sea, para la misma, pero no dividida en 4, sino que es la misma muestra, pero calculado con el universo de atenciones del año. No, o sea, metodológicamente está mal, pero como nosotros nos piden ver representatividad, si tú viste la muestra para el año y después ese mismo número que era para el año, lo usas 4 veces, no pierdes representatividad porque es más o menos el mismo número. Una amiga mía... Claro, porque en el año más o menos, por ejemplo, aplicamos 120 pautas en algunos puntos al final en el año, que tampoco están alejados de lo que hace eso de dividirlo por 5.000. Y aunque hay puntos, por ejemplo, toma de muestra, me sale una cosa que no sé, toma de muestra son 12.000 atenciones, entonces claramente la pauta son 1 o 2 o sea, son 4, por ejemplo, en el mes, a diferencia de dental, urgencia, que las atenciones, que las pautas son mucho más. Entonces, habitualmente lo que nosotros, o sea, yo no había visto nunca que utilizáramos esos márgenes en el porcentaje de error como utilizar el 0,76, por ejemplo, en la calculadora muestral, porque nos enseñaron siempre que no bajáramos del margen, nos moviéramos siempre entre el 0,9 y el 0,95. Cuidado, ¿a dónde te enseñaron? Espérame, déjame compartir de nuevo. De hecho, eso mismo estaba buscando yo el otro día de cuál era el margen como de los extremos, y justamente el ministerio tenía ahí en el observatorio, en la guía de metodológica de construcción de indicadores, que lo que se deseaba era un 0,95% de cumplimiento y el 0,05 de error, decía. Claro, el problema, de hecho, esta calculadora la hizo el Miguel Araujo. El Miguel Araujo es un médico que conocí hace muchos años, y yo la primera vez que vi este error lo conversé con él, y ahí llegamos a la conclusión de que había sido un error de redacción, pero que el error de redacción nadie lo corrigió y después se empezó a replicar. ¿Cuál es el tema? Que esta cuestión de la acreditación ha avanzado tanto, y nos están pidiendo tanta especialización para ser evaluadores, que no te voy a decir que el 100% de las evaluadoras, hay muchas que sostienen aún tienen este error metodológico, pero ya son muy pocas, y el resto te va a decir, oye, es que aquí el 0,95 te da una muestra chiquitita. Mira, 0,95, de 69 vamos a pasar a 18. Y al pasar a 18 de los 69 que realmente metodológicamente debiste medir en ese periodo, te queda fuera de representatividad, y la superintendencia tiene súper incluido en sus últimos documentos que debe ser representativo. Entonces ahí sería refutable netamente por la representatividad de la muestra. Sí. Porque metodológicamente igual podría ser según por ejemplo, si yo le digo, bueno, aquí dice 0,95,
o sea, No, digamos, en el papel lo que dice es eso, pero sí. se podría refutar solamente por representatividad de la muestra. Sí, por representatividad de la muestra y después, como te digo, chuta, yo llevo evaluando desde el 2014. Llevo desde el 2000, tengo una cantidad de procesos en el cuerpo, son hartos, y yo en todos los que yo encuentro que no hay representatividad desde hace ya 6 7 años atrás, eh, le pongo, no cumple por no representatividad, y la superintendencia está de acuerdo con nosotros, no representativo y fuera. Ya no consideran este error de la calculadora. La seguimos usando, pero hay que saberlo usar ahora. Porque si tú después le dices, oiga, es que aquí dice, te van a decir sí, pero no, es cosa de interpretación, te van a decir. Ya, tengo dos dudas más. Por ejemplo, supongamos que yo estoy midiendo este trimestre con el cálculo que hice para este año y el ¿Sí? último trimestre de este año ¿Sí? también lo voy a medir para terminar el año como estaba descrito en el protocolo. ¿Sí? Y supongamos que ya, ahora, para que yo el otro año funcione con esta metodología, ¿Sí? y a mí me pidieran, por ejemplo, la anterior, igual me refutarían, por ejemplo, el periodo anterior, independiente que yo lo hubiese cambiado por esto. Ahí va a depender del criterio de la acreditadora. Hay tantas cosas que no están dichas en este proceso. Hay tantas Claro, cosas que están como en gris, que, por ejemplo, si tú me lo muestras a mí, que te diste cuenta y que hiciste el cambio en la metodología correcta, yo, Paola Martínez, es muy probable que yo incluso ante mi director técnico te defienda, porque hay un proceso de mejora continua. claro, Pero yo sé que la evaluadora de al lado que trabaja conmigo en la misma empresa, a lo mejor me va a decir, no, pues Paola, me va a decir, porque no está cumpliendo con la representatividad y a nosotros no nos piden medir mejora continua. Y ahí te vas en esas dimes y diretes que nosotros generalmente tenemos estas peleas dentro de la acreditadora. Entonces, decirte qué va a pasar, si no sé lo que va a pasar con una colega mía, qué va a pasar con otras acreditadoras. Yo, claro, el consejo que doy siempre es ser lo más impecable posible. Si a lo mejor ocupas 95, va a pasar. A lo mejor nadie te va a decir nada, pero si no pasa, y si te ponen un cero, y si se te cae una característica. Entonces yo siempre les claro. digo a los alumnos, les digo, hágalo lo más perfecto posible. Y lo que he visto que algunos han hecho es reconstruir hacia atrás, cuando es posible, no siempre es posible, porque la observación que no hiciste de lavado de manos ya no la viste. Claro, Y en ese caso puedes fundamentar, o sea, haces tu ficha del indicador, cambias la metodología y le pones con un asterisco grande, se cambia metodología ya que vimos que no es representativo. ¿Ustedes ya se acreditaron por primera vez? no, nosotros no llevamos ninguna acreditación, tenemos unos problemas previos que solucionar con autorizaciones sanitarias, pero no hemos acreditado ninguna vez. Ya, Entonces, igual estamos en el periodo como para hacer mejoras antes de que empiece el próximo sí. año, por ejemplo. Sí, alcánzate más porque resulta que entre que salga la autorización sanitaria, mira, entre que salga la autorización, Claro, que presente la solicitud de acreditación, que te la revisen, que la saquen a sorteo. Nosotros una vez que salimos sorteados nos demoramos como 45 días mínimo en ir por los procesos previos administrativos, o sea, tienes tiempo de más para cambiarlo, para tener 6 claro, meses no sé. para efectivo. Por eso me interesaba, porque claro, lo que nosotros hicimos fue retomar la medición de indicadores para tercer y cuarto trimestre de este año, porque por los procesos epidemiológicos no estábamos midiendo muchos indicadores. ¿Sí? Pero yo voy a replicar esto mismo con los encargados de los puntos, entonces me interesa que quizá hagamos las modificaciones ahora para que el primer semestre del próximo año ya estén las mediciones de forma correcta, porque el problema que tenemos con autorización no es tan fácil de solucionar, entonces tampoco es como que vayamos a acreditar mañana. Ya, o sea, yo estado que estuvimos recién conversando, yo voy a subir después, se las voy a dejar subida, les voy a dejar un link en la plataforma para que la puedan ver. Entonces te va a quedar todo lo que conversamos por si lo quieres repasar o si después me Ujú. quieren escribir con estas mismas dudas y me dice, ¿sabes que tengo este universo, tengo este indicador en mensual? Me lo mandas y yo te puedo decir, mira, está bien, está mal, no un problema, Ya, ahora tengo o otra. después. Dime, Hoy día, o sea, bueno, me pidieron calcular una muestra que es ¿sí? para la aplicación de la evaluación de satisfacción usuaria. Ya, ¿Ya? ¿sí? Esta encuesta por primera vez nosotros la empezamos a aplicar el año pasado. Entonces, quien calculó la muestra del año pasado ocupó la calculadora, Ya, ¿ya?
Y, o sea, si yo leo la metodología, tampoco encuentro que esté mal, pero quiero saber qué tan bien, o sea, si está en lo correcto o no, porque se ocupó un universo conocido, que fue, por ejemplo, el total de atenciones de medicina, morbilidad, ¿Ya? del mes anterior a la muestra. Así lo describe el protocolo. Todas las atenciones de morbilidad, por ejemplo, que fueron del mes anterior al que se realizara la aplicación de la encuesta. ¿Ya? Y ¿Sí? supongamos salieron, no sé, 16.000 atenciones de morbilidad. Ya vamos poniendo 16.000. Ya. Y aquí, bueno, no había aplicación anterior, pero tampoco hay como un umbral de cumplimiento porque no hay un esperable de cumplimiento, porque es ¿Ya? para calcular la aplicación de satisfacción usuaria. Sí. Queremos una satisfacción del 90%. No, no, ya te entiendo. Mira, Que- aquí, aquí, después vas a saber cuál es el porcentaje de satisfacción, pero este es no es un cálculo de un indicador, ¿cierto? Aquí no estamos viendo No, un no, indicador. es solamente para calcular, por ejemplo, el número de encuestas que hay que aplicar, para que sea realmente representativa de acuerdo al total de atenciones que cumplen con el criterio para el proceso que hay que evaluar. Yo qué Porque en haría, el fondo... yo qué ¿Mm? haría en este caso. Cuando tú ocupas aquí en el cuadradito del paso 2, 0,5, Ujú. te va a dar la muestra más grande que te puede dar. Claro, Entonces, con esa muestra vas a la segura de que no va a pasar nada. Ahora, como no es un indicador ni es una estadística lo que estás midiendo, no vamos a perder la representatividad para lograr el mismo número que el indicador, porque no vas a calcular indicador. Sin embargo, claro, si tú quieres realmente saber qué es lo que está pasando con tu universo de pacientes de morbilidad médica, me dijiste, si, sí. si quieres saber qué pasa realmente con ellos y su satisfacción, yo lo que haría es usar el número total, de caso, por ejemplo, 16.000, y trabajaría con un 0,5. Y esa siempre va a ser una muestra representativa. Ya, con un 0,5 y un 0,1 abajo. Sí, porque si le pones menos que 0,1, mira, delante hablábamos del 0,09, te va a subir de 95 a 118. Claro, pero sería bueno un 0,5 y un 0,1 para cambiar la metodología, digamos, del cálculo y que la muestra no sea refutable como cuando vengan y me digan, no, no es representativa. No hay ninguna posibilidad de que me digan con eso. No, no, no te lo van, no creo, a ver, no creo que te lo refuten, creo que es una metodología correcta y no te lo deberían refutar porque cuando uno va a ver la aplicación de las encuestas, en ninguna parte nos dice que constatemos que haya sido representativa. Entonces, Claro, si va el evaluador y te dice que yo quiero constatar si es representativa, tú le puedes decir, no, ¿sabe qué? Aquí la pauta de cotejo no dice que usted constate que sea claro, representativa, me está sobrevaluando. Usted solo tiene claro, que ver porque que existe el sistema. exactamente, porque ahí me pide, claro, que exista el sistema y que se esté aplicando, por ejemplo. Y nosotros queremos aplicarlo, pero igual queremos que sea una aplicación no tan al azar de que digamos, bueno, vamos a evaluar al 10 nomás. Queremos Sí, que sea algo más representativo en base al número de atenciones de morbilidad del mes anterior. sí, eso Entonces, sería, como para decir, no, no fue una cosa tan al azar de que elegimos que vamos a llamar a 10 personas para preguntarle cómo la atendieron. claro. Me parece que este es un buen, o sea, aquí estás estadísticamente quedando con un número seguro, seguro por decirlo, de que estás representando al universo. Ok, súper. Álvaro, Y tengo otra consulta más. Ya dijimos pero pregúntale tú. Karen, pregunta sí, no, nomás. la verdad es Sí. que te quería comentar con respecto a la aplicación de la encuesta. Nosotros la estamos aplicando hace harto tiempo, la verdad, y el primer año aplicamos como 400, 500 encuestas por servicio, considerando, dijimos, no, ya va, y la gente terminó aburrida, y muchas se repetían y decían, nosotros ya no vamos a contestar más encuestas y todo. Entonces, esto es un súper buen método como para tener una representatividad. De hecho, ahora, por ejemplo, este año nosotros aplicamos como 170 por cada servicio que nosotros estamos midiendo máximo. Sí. Y obviamente pasa mucho que mucha gente es policonsultante y dice, no, pero si yo ya la contesté, no vuelvo a contestarla, entonces hay que tener ojo con esa cosa. O sea, lo importante que nos están pidiendo acá es que tengamos un plan de mejora respecto a la satisfacción que uno va observando nomás. Y Claro. uno teniendo el plan y los verificables, debería dar por cumplido esta Sí. característica.
Sí, así que tranquilo, esta puede ser una buena forma para que en el fondo sepan lo que está pasando, pero sin molestar a tanta gente ni pedir Claro. respuestas. Sí, sí, eso. Y ya, mi consulta era, por ejemplo, se nos produce mucho problema cuando tenemos la muestra, por ejemplo, de lavado de manos. Ya, calculamos la muestra y todo, y después nos pedían siempre que no fuera así, o sea, que idealmente no fuera como cuando podía la enfermera. Pero Ya. ¿hay alguna forma? Porque nosotros, por ejemplo, ocupábamos el randomizer y como que elegían y decíamos, no sé, el día 1 de la semana, el día 2, 3, 4, 5, lo que sacara el randomizer. Pero Sí. ¿hay alguna forma como de facilitar eso? Porque de verdad que a veces uno, por ejemplo, no sé, a mí me da, este jueves, por ejemplo, me toca evaluar lavado de manos. Ya. Pero hay jueves que definitivamente hay que andar corriendo o uno Sí. no alcanza nomás, si es la verdad. Uno no alcanza a evaluar a veces justo, pero a veces hay empresas que tampoco le gusta que uno diga como casi que cuando la enfermera puede. Porque, por No. ejemplo, podría evaluar las 30 pautas en un solo turno y no evaluar nada más el resto del mes. Y claramente yo también ahí comparto que no es tan representativo lo que pasa un día de evaluación de lavado de Sí. manos con lo que pasa en un trimestre completo. Hay un sistema que es el por conveniencia, pero la conveniencia tiene que ser medianamente representativa. Yo me he encontrado con lugares donde de repente dicen, no, nosotros tenemos que ver 30 casos, que es como el número más común, 32, y los veo Sí, todos el primer lunes del mes, porque ese día yo puedo. Malo, cero. Ahí te fuiste con cero por representatividad. Acuérdate, tienes que ser representativa en número y en, en todos los individuos que componen el universo. O sea, tenemos que tener jueves, martes, mañana y tarde. claro. Hay gente que yo he visto que lo hace de dos formas. Una con el randomizer y hacen lo que se llama un criterio de reemplazo. Entonces dice, ya, me toca el jueves, pero abajo pone un asterisco, en aquellos casos que por sobrecarga laboral no se pueda hacer, se realizaría al día siguiente o subsiguiente. Entonces tú ya estableces desde antes, el jueves no pude, el viernes o el lunes, día hábil, por ejemplo, o si urgencia, el viernes o el sábado. Entonces tú defines tu criterio y eso es correcto. Ahí ya está, oye, si el randomizer me dijo tales días, criterio de reemplazo. Ah, súper. ¿Ya? Y hay otra cosa que se llama el por conveniencia, pero la conveniencia no puede ser el primer lunes del mes, ves todo. Claro. Tú tienes que hacer una conveniencia, pero una conveniencia como aleatoria, o sea, voy a ir un día en la tarde, otro día en la mañana, y te distribuyes dentro del tiempo de tu periodo, del mes, del trimestre, ir distintos días a distintas horas en distintas situaciones. Y eso incluso podría después fundamentarlo. Se fue tal día y este otro que tiene otra situación y dejas registrado qué día fuiste. Pero no puede ser así, oye, no, o todos los lunes. Claro. Poco porque todos los lunes, el lunes es un día especial en salud. Sí. El lunes es más recargado, el lunes hay más cosas que hacer, el lunes llega todo lo que pasó el fin de semana, entonces tampoco el viernes, son días especiales. Entonces, la idea es esa, como, sí, por conveniencia, no siempre puedo, pero voy a preocuparme de que no sea siempre el mismo día y a la misma hora. Súper. Una consulta. Nosotros nunca hemos medido REG 1.2 el indicador y ahora nos surge la ¿Ya? necesidad, el jefe de SOME va a medir al ¿Ya? fin ¿Ya? en uno de los puntos, que es como para, no sé, de los 4 que tenemos que medir, va a medir en uno de los puntos para cumplir con lo que nos pide la característica, porque no Sí. me acuerdo si dice 60, 66%. Pero, por ejemplo, teníamos que siempre ocupaba el universo conocido y eran, por ejemplo, dental, que era uno de los puntos que nos aplica a nosotros. ¿Sí? Y el universo conocido eran muchas atenciones del periodo, por ejemplo, trimestral. ¿Sí? Y él me decía que no vamos a medir porque es mucho, 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 mucho lo que hay que medir. Entonces, serviría acotar una muestra, por ejemplo, en vez de evaluar el universo de todas las atenciones dental, centrarnos, por ejemplo, lo mismo me pasaba con imagenología, que me decían no podemos medir todas las órdenes de imagenología, centrarnos, por ejemplo, en las urgencias dentales y medir los registros, por ejemplo, si cumple con el registro mínimo de las urgencias dentales de todo el periodo. Dame un segundo. Lo que pasa es que yo tengo como 5 pautas de cotejo en la cabeza y ahora más encima 2 años sin aplicarla. Yo nunca me he tirado así como quien dice a la piscina sin tener la pauta. ¿Ustedes son de atención abierta o cerrada? Cerrada. Yo soy Ah, abierta. abierta, vamos abierta.
nunca me he tirado a la piscina a decirte sí o no sin abrir la pauta de cotejo, porque después si me equivoco, te voy a dar una información incorrecta. Entonces, vamos a la pauta de cotejo. ¿Dónde estás? Aquí, compartir. Abrite más. Y me dijiste en registro 1.2. Reg 1.2, sí. Reg 1.2. Registro 1.2. Y quieres ver en dental. Sí. Dental te dice, se describe en documento, te definir indicador y umbral, evaluación de constancia. Ya, lo que tú vas a hacer es definir un indicador y medirlo en dental. Y aquí tienes que tener el responsable de llenado en el documento, la elegibilidad, Sí. y debes incluir protocolo operatorio, no le anda dental. Anestesia tampoco. No creo que hagan cirugías ahí. Registro de consulta de profesional, sí, pues en dental el profesional tiene que registrar. Todos los odontólogos y todos los especialistas. Y está aquí la atención dental, Sí. la interconsulta, también, no sé si habrán, y la atención de urgencia, ¿hacen atención de urgencia dental? Sí. Pero esa se ve en urgencia, ya, no. Sí. Tendrías que ver, tú aquí puedes definir un indicador, cuando tú describes en un documento, lo que estás haciendo es definir un proceso, y el proceso es un flujograma con cajitas, flechas, cuando dice, bueno, el registro de la consulta del profesional, el profesional ingresará su root al sistema, después va a ingresar esto, y va toda una línea de cosas. Tú en este proceso de registro puedes parar en cualquier punto y medir cualquier área. Para medir, como vas a medir un indicador, tendrías que tomar una muestra de ficha. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que estábamos intentando hacer era que nosotros definimos que el contenido mínimo que tenían que tener los registros clínicos, de todos los registros clínicos, era que tuviera el motivo de consulta y la anamnesis. Ya como contenido mínimo. Entonces la idea era tomar, por ejemplo, el sistema nos arroja todas las atenciones que se pudiesen haber realizado en un trimestre, por ejemplo, el número. ¿Qué sistema tienes? Algo que se llama CineTsur. No conozco el CineTsur, o sea, lo no, conozco es que es muy local y es muy horrendo, así que no lo conozco tampoco. No, sí, he escuchado que no hay que conocerlo. No hay que conocerlo. Pero nos arroja eso. Entonces, quizás, por ejemplo, una vez yo hice una prueba y me arrojaba, no sé, no sé cuántos miles de atenciones en el trimestre de dental, porque nuestra unidad dental es gigantesca. Ya. Tenemos más o menos 70 odontólogos, todas las especialidades, entonces la muestra es grande. Ya. Entonces me decía, ¿cómo la acotamos la muestra para que no haya que evaluar, no sé, 150 registros, por ejemplo? Y ellos me decían si podíamos, por ejemplo, de las porque el indicador estaba solamente dirigido no a evaluar, por ejemplo, consulta ambulatoria, la idea era evaluar solamente en una parte el indicador. Ya, no puedes... Y esa parte queríamos que fuese dental. Es que te falta un lugar medición para completar el 75%. Exactamente, exactamente. Ya, eres tramposo. Ya, porque ya no, pues aquí se mide en hartos lados. Ya, entendió, que eres solo en dental. Pero si con el manejo de los números de la calculadora muestral, aunque tengas 30.000 consultas, aunque tengas 30.000, al trabajar con un error del 10% no debieran darte más de 40 casos. Ok, y ahí, por ejemplo, si yo podría ocupar ahí el 0,90, o sea, el 95 y 0,1, porque, por ejemplo, no tenemos mediciones anteriores, es un indicador que nunca se ha medido en este caso. Sabemos el total de... Vamos a ver. De nuevo, ¿están viendo la calculadora muestral o no? No. No. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. ¿Qué pasa? Es que yo trabajo en este minuto tengo 8 escritorios abiertos. ¿Ahora sí? Ahí sí. Supón que el mes pasado tuviste 30.000 atenciones. ¿Ya? Pero me dices que nunca lo han medido antes, por lo tanto no tiene caso. En ese caso, que no hay una medición previa, puedes ocupar esta.
¿ya? Puedes ocupar esta, pero aquí no tenemos idea de la... no, aquí sí sabemos cuál es el universo. No, Sí. ocupas esta. Ya, 30.000 casos. Como no hay medición anterior, cuando no hay medición anterior, siempre aquí 0,5. Ok. Se los voy a dejar aquí. Si no hay medición previa, se ocupa el 0,5%. Y les voy a borrar eso para que puedan mover esto para acá. Ahí. Si no hay medición previa, 0,5. Porque el universo sí lo conocemos, no hay medición, y tú ocupas el 0,1, que es donde, digamos, te da una muestra más chiquitita. Y en ese caso, te estaría dando de estos 30.000, la primera vez vas a tener que revisar 96 fichas. La primera vez. El primer mes siempre se trabaja más en esto, los primeros meses se trabaja más, ya después como del tercer, cuarto mes, esta cuestión se va por un tubo porque te acostumbras, instalas el proceso, y como el proceso se instaló, empieza a haber más cumplimiento. Ya, si yo te tuviera que preguntar hoy, esto tienes que hacerlo el primer mes, esto se hace el primer mes con 0,5, pero si yo, así abuelo pájaro, más o menos, ¿cuánto crees tú que se está completando la ficha clínica? ¿Están todas completas, la mitad, nadie la completa? No, yo pienso que hay un buen cumplimiento. Yo hice un sondeo general para con otros fines, ¿Sí? con otros fines, con el cumplimiento del CEFAM en general y el ¿Sí? cumplimiento con esos dos criterios que son los mínimos como motivo de consulta y anamnesis, yo creo que superaba el 85%. Era Ya. muy poco las fichas que yo revisé que no cumplían con ese criterio. Supongamos que te va a dar, primer mes lo vas a hacer así, vas a medir las 96 y más o menos te va a dar un 85%, o sea, te va a dar un 0,85. Mira cómo baja de 96 a 49. El segundo mes ya con la medición del mes anterior vas a revisar la mitad de ficha. Súper. Entonces, ¿por qué? Porque ya el segundo mes tú cambias. Vas trabajando y en la metodología dices, el mes siguiente vamos a ir, digamos, cada medición va a ocupar el resultado del mes anterior y solo el primer caso que no hay medición anterior va a ser 0,5, que se los dejé ahí. 0,5 y ese 0,5 no es por ciento, 0,5, que corresponde a un 50%. 50%. Entonces, de esa forma estarías trabajando el primer mes con más y de ahí para en adelante te baja y mientras más cumplas, más chica es la muestra que vas a tener. Una lástima que no tengan, hay otro sistema que lo ocupa, yo me acuerdo que Coronel lo ocupaba, no me acuerdo, el Rayen. Sí, es que aquí en Concepción al menos todo está migrando a CINETSUR. Esa es la orden que tiene el Servicio de Salud Concepción. Entonces, para mal está migrando a CINETSUR. Yo lo digo porque el establecimiento donde yo trabajo fuimos el piloto de CINETSUR desde el 2007 en adelante. Entonces, yo, por ejemplo, conozco Rayen, conozco Avis y he trabajado con otros programas que son muy distintos a esto. Rayen, tú tiras un informe, apretas una tecla y ves la completitud de la Claro, completa en algo así como 5 segundos, de, de todas las áreas. Solo un comentario. Encuentro que ponerle solo, me dijiste, la anamnesis y el diagnóstico. No, el motivo de consulta y la anamnesis. Encuentro que es poco. Es poco. Sí, es que, por ejemplo, le habíamos puesto indicaciones. Sí. Le habíamos puesto indicaciones, pero el cumplimiento al poner indicaciones bajaba, pero montones, porque todo... Y no importa, sí, no importa. Tú sabes el cumplimiento para qué. Yo como si tú me dices, ¿sabes que estamos cumpliendo un 10%? El 10% de las fichas cumplen, a mí me va a dar lo mismo. Como evaluador voy a ir a ver que cuando yo haga el cálculo me dé un valor parecido al tuyo. Yo selecciono mis 30 fichas y digo, sí, realmente mal aquí este establecimiento, no lleva más de un 10%. Que te importe nada el resultado, pero publica ese resultado. No busques que el resultado sea bonito, que me dé un 80%, porque en esos dos criterios es muy poco. Esta cosa hay que pensar en la seguridad del paciente.
y 2 Sí. criterios, solo eso, ¿qué tienes que hacer? Yo te voy a decir lo que hizo una encargada de calidad con la que trabajé años atrás, estaba hablando como hace como 8 años atrás. Ficha clínica, lo mismo, completitud. Me dijo, oiga, me dijo, nosotros los asesoramos, fue mi primera asesoría, me dice, ¿sabe que no cumplen? No me llenan la ficha clínica, no me la llenan, era bien chora ella. Y al final, ¿qué hizo? Revisó, un mes tenían rellén, completo, imprimió, subrayó en rojo, pero rojo, así unas letras grandes, se veían de lejos, todos los que no cumplían, los que cumplían un poco en amarillo, naranjo y después en verde los que sí cumplían, y lo pegó en la puerta a la directora. En 2 meses tenía toda la ficha clínica completa, en la puerta de la directora, o sea, pasaba todo el mundo por ahí, todos miraban. Yo lo vi con mis propios ojos y realmente lo vi que en 2 meses completaron todas las fichas clínicas, ya a nadie le gustaba estar ahí, había una doctora que se negaba, ella siempre era la roja, estaba en su puerta en rojo, pero Es que acá funciona más o menos igual, porque cuando yo hice este primer sondeo fue con otros fines claramente, porque estábamos sí, viendo cumplimiento por un problema que había habido. ya, Entonces, cuando yo hice redacto un informe súper breve, sí, porque yo lo hice por unidades y pongo psicología y no pongo las personas que fueron evaluadas claramente, pero le pongo sí, en el correo, si los quieren los nombres, yo se los envío. ya, Automáticamente las sí, unidades reaccionan a esto, porque casi sí. que uno las está rankeando y quedan como las peores evaluadas en completación de. No nos Y gusta, nadie quiere figurar en un correo de calidad que es no, para casi que masivo al establecimiento, sí. y ahí empiezan los jefes de unidad a chicotear a sus funcionarios para que completen, pero es una cosa automática de que al mes siguiente ya todo el mundo está completando como debe ser. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir su nombre en la lista de los que fueron evaluados y no cumplían. Pero si a nadie le Entonces, gusta, en salud somos así, nos gusta cumplir, nos da lata hacer la pega, pero nos gusta que digan, oye, cumplió. Entonces, yo creo, a ver, la acreditación, ya voy a ir a la parte filosófica, la acreditación es para la seguridad del paciente. Y tú, con solo exigir esos 2 datos, no aseguras al paciente. Es muy poco. Es muy poco, sobre todo ficha clínica. La verdad es que yo tengo mis trancas con la ficha clínica porque soy polipatológica yo misma y basta que uno de mis datos no quede consignado y yo sé que el próximo médico, si llego inconsciente, puede meter las patas conmigo y me puede matar. Entonces, para mí el tema de la ficha clínica es súper importante, súper importante. He visto casos súper complejos de eventos adversos porque la ficha clínica no contenía lo que tenía que contener. Entonces, mi consejo aquí ya es decisión de ustedes. Encuentro que 2 criterios tan básicos, muy poco. Yo los exigiría casi todos. Si fuera rayente, digo exígelos todos, porque sé que ahí lo hace automático el sistema. Pero revisaría, si ya estás revisando la ficha, ver que tiene 2 o 4 criterios, exígeles más. Y después manda. claro, porque o sea, esa es la pelea con el jefe de SOME, porque para mí indicaciones al menos era dentro de lo que tiene CINETSUR claramente, Sí, motivo de consulta, anamnesis, indicaciones para mí era lo relevante, porque sí, sobre todo, por ejemplo, por la parte dental, que no siempre les toca el mismo, o uno quiere saber, por ejemplo, qué es lo que le indicó el anterior, o por qué sí, viene si lo derivaron. sí. ¿Por qué? Porque las chicas igual que están ocupando acá CINETSUR saben que, por ejemplo, la interfaz de CINETSUR ha tenido muchos cambios en el último tiempo. Ujú. Entonces uno también por ese lado queremos asegurarnos de que al menos a mí me interesaría esos 3, porque yo no sé si el día de mañana con las modificaciones que tiene el sistema va a ser esos 3 mismos campos los mismos que va a tener la interfaz para llenar o no. Pero no importa, después tú haces la modificación al protocolo, a la ficha del indicador y dices, bueno, cambió el sistema, vamos a tener que ver otras cosas. Pero así como bien de corazón, exígeles nomás, o sea, la ficha clínica Sí. es la que le cuenta la vida a la persona. Yo personalmente estoy en ISAPRE, me tengo que atender en forma privada, veo médico en distintos lados, y yo ando con mi ficha clínica en una bolsita, la misma que el hospital, así tan gigante, la meto en una bolsa y parto al doctor cuando es nuevo. Y la tengo digitalizada y la tengo en el celular y aquí en el computador, porque típico que, oiga, y tal cosa, no, yo aquí la tengo, no, doctor, no me puede dar ese remedio porque aquí está la indicación del otro médico. Ustedes tienen la ventaja de que eso se puede hacer. Entonces, perderse la oportunidad de que un paciente esté seguro para que no te salga malo el indicador, no, que les dé vergüenza.
que le dé vergüenza. Claro, porque, bueno, por un lado, o sea, bueno, por un lado, por el punto de vista, a mí de la seguridad también lo veo, porque ahora que la intención del servicio es que todos migren a CineTsur, con este objetivo de que todos estemos conectados en el mismo programa, porque claramente el que tenía Rayen no podía ver lo que estaba en CineTsur, y bueno, por un lado, dentro de lo malo que es CineTsur, lo único bueno que tiene es que al menos todos vamos a ver las mismas atenciones que tienen las personas en la red, al menos. Sí. Entonces, de ahí radica la importancia de que si yo voy, por ejemplo, al hospital de Florida, y la Karen me atiende allá, va a ver lo que me hicieron acá en Víctor Manuel Fernández, porque tenemos el mismo sistema en ese sentido. Es como lo único rescatable que tiene CineTsur. Ya esto es un comentario totalmente fuera de la clase y muy personal mío. Yo no puedo entender que si tenemos Facebook y todos vemos los Facebook y todos accedemos a todo y en este minuto hay esa tecnología, no hay una ficha clínica electrónica nacional a nivel país. No lo puedo entender, no me entra en la cabeza. Es que es complejo eso y tiene un trasfondo igual porque una vez FONASA lo trabajó y estaba todo listo. Sí, no pero sé, la empresa... hay otros problemas ahí. Sí, la empresa adjudicada tenía unos conflictos. Sí. Pero bueno. Pero yo tengo otra consulta, pero ya no tiene que ver con los indicadores, pero me surgió hoy día un poco. ¿Cuál? Yo estoy retomando un poco el trabajo con Ciscu, que encuentro que es una herramienta bastante buena. Sí. Como para ir evaluando el establecimiento. Y el otro día hablaba con las chicas del departamento de calidad y me hablaban, por ejemplo, de las versiones anteriores de los documentos. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo puedo entender que, no sé, por ejemplo, la Karen en Florida ya tiene una acreditación y que la empresa que va ahora a su reacreditación pudiese pedirle la versión anterior, ¿verdad? Sí, pero dentro del periodo de retrospectividad. Exacto, dentro del periodo, por ejemplo, son reacreditación 3 años, durante de esos 3 años yo cambié el protocolo 5 veces, tengo que tener esos 5 protocolos porque me los van a pedir. Si yo la voy a evaluar, le decir, Karen, a ver, ya muéstrame tu documento, yo voy a ver la fecha, chuta, pero de este año nomás, el anterior es que no completa los 3 años, me tiene que traer todo el periodo el documento, si no, no cumple. Ya, ahora por ejemplo, nosotros no hemos pasado por ningún proceso de acreditación. Sí. Entonces, me sucede que cuando yo tomé la oficina de calidad, ya habían algunos protocolos, y habían unos como que yo me encontré, por ejemplo, que ya iban en la tercera versión, pero yo nunca supe de primera ni segundas versiones. Ya. Entonces, yo no, ¿qué solución tengo en ese caso? Porque claramente hay versiones que también se cambiaron antes de que caducara. Quizás, no sé, cuando le hacen un cambio muy grande al protocolo, en realidad como que cambian la versión más que una modificación a la versión vigente. Sí. Entonces me encontré que, por ejemplo, en menos del periodo de 5 años ya iban en una tercera versión del documento. Pero yo me encontré que, por ejemplo, yo no tengo la versión ni 1 ni 2 de ese documento, porque cuando yo llegué, esa versión ya, bueno, no estaba. O sea, el ideal en un proceso de gestión de calidad es que estuvieran todas las versiones, pero ahora estamos hablando de acreditación. Y como yo sé que lo que te preocupa es la acreditación, preocúpate que esté en los últimos 6 meses y que ahora se genere el orden para que la primera esté en los 6 meses y la segunda tenga los 3 años guardaditos, porque ahí sí, o sea, yo te voy a acreditar hoy día, me va a importar nada que diga que hay 3 versiones antes, si esta versión abarca los últimos 6 meses. Esa era mi duda y me genera más tranquilidad porque, claro, nosotros no hemos pasado ningún proceso. Yo entiendo a Karen, por ejemplo, que sí tendría que guardar... 6 meses. Que tendría que tener guardadas todas las versiones, y de eso me he preocupado yo, pero porque ahora que estoy actualizando Cisco, claro, cuando yo tengo las versiones anteriores, las trato de subir por una cosa de gestión documental. Si las tengo, las subo, y si no, no. Y claro, yo traté todo lo que es primeras versiones y los cambios que han tenido de ir guardándolas desde que yo asumí, en realidad, porque ya para atrás no puedo hacer nada, en realidad. Pero ya me queda esa tranquilidad de que no tengo que ir a... No necesitas ir al subterráneo ni a los basureros. No, quédate tranquilo con eso. ¿Dudas? Sigamos, aprovechen que tenemos ganas de conversar. Yo tengo dudas respecto al trabajo. O sea, me estoy saliendo del... ¿Sabes qué? Pregúntame al tiro, pero nos quedan 2 sumas y el tercero lo quería dejar solo para el trabajo.
Ah, ya, perfecto. Es que lo que pasa es que el último Zoom yo no voy a estar porque tengo un Entonces pregunte control nomás. médico. Ya. Ya. Hay que evaluar una característica, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo entendido. Pero, por ejemplo, estaba el Reg 1.2 que aplica a Sí, distintos puntos de verificación. a un Entonces, mi punto. consulta, esa es. Un punto. ¿La evalúo en un solo punto o En un evalúo el combo? punto. Ah, ya, No, en perfecto. uno nomás. La idea es Ya, que apliquen la metodología, que vayan como viendo si el documento tiene todo, cómo van a hacer la selección, que vayan en un punto. No ya, queremos evaluar perfecto. todo el establecimiento. Y Solamente para evaluar el último periodo, bueno, si a lo mejor no está evaluado y si es mensual, puedo evaluar, no sé, a 2 meses hacia atrás, sí, no si hay es mensual. problema. Ya, No, en perfecto. eso no hay problema. Además que yo no voy a ir después a ver que haya sido este mes, no voy a ir a pedir la ficha. No, Ya, eh, perfecto. el trabajo tiene el objetivo de que ustedes en el fondo se pongan en la cabeza como a pensar del otro lado, porque ustedes siempre preparan para que alguien los venga a evaluar, ¿ya? Entonces la idea es que como que se vayan poniendo, el día que ustedes aprendan cómo funcionamos los que estamos al frente de ustedes, van a estar mucho mejor preparados para dar respuestas. A mí a esta altura me pasa de repente, oiga, pido 30 fichas, me quedan mirando, oiga, no eran 40 las que tenía que pedir, entonces, o uno, se me fue, o dos, le digo, no, por este resultado, pero el evaluado ya es capaz de, y es muy bueno porque De rebatir. de rebatir, de Sí. decir. Yo nunca estaba en el asiento de ustedes, yo partí en el hospital de Chillán y en el de Bulnes preparándome para la acreditación, pero dejé de trabajar antes que nos fueran a acreditar. Así que nunca estaba en el asiento de ustedes, siempre he estado evaluando, pero yo la acreditadora la certificamos por norma ISO 9001, que es lo mismo que la acreditación. Viene un señor y me pide cosas y me pide cosas y me pide cosas que yo no sé qué me va a pedir, es distinta que la acreditación, ustedes saben qué les van a pedir. Entonces he ido estudiando mucho para poder rebatir, porque da mucha seguridad. Oiga, ¿me va a pedir esto? Sí, no, es que no me lo tiene que pedir. O me va a pedir esto, por lo tanto yo estoy preparada yo siempre les digo, ya a esta altura llevo varios años certificada en norma ISO, ya le digo, ya, pida nomás, ¿qué me va a pedir? Y la verdad es que he llegado a un nivel de orden de lo que me van a pedir bastante grande, pero para eso ustedes tienen que saber lo que es estar al otro lado, y eso es lo que pretende este curso. Por eso la idea es que hagan el ejercicio con la tarea, es poquito, pero les va a servir darse ese orden. Y si quieren preguntarme, me mandan un correo, me escriben un WhatsApp, tienen por ahí, creo que tienen mi celular. Quiero hacer otra pregunta, Sí. quizá como más general. ¿Han tenido algún proceso de reacreditación durante este periodo? El periodo, en el fondo, de modalidad híbrida, como se dijo en uno de las circulares de la superintendencia. Eso me pone como un poco en Nosotros, incertidumbre. nosotros acabamos de ir a hacer una evaluación de plan de mejora por una acreditación con observaciones. Creo que una de las primeras que se hace en el país. Fuimos a hacer pero fue totalmente presencial y fue evaluar una característica como cualquier cosa. A ver, hay dos temas con la nuevo tipo de evaluaciones. Esta evaluación híbrida, el hospital puede decidir tomarla o no tomarla. Ah, ya. O sea, yo he visto que la mayoría está pidiendo evaluación en terreno. A mí me parece que no es necesaria la evaluación híbrida. O sea, los que trabajamos en acreditación somos todos personal de salud. Todos hemos trabajado en hospitales y están todos los días. Yo no estoy trabajando en este minuto en un hospital, estoy dedicada a la pura acreditadora, pero trabajé por años y pandemia, lo que hubiera, Clostridium, uno entraba igual al hospital. Sí. Y se conocen además que esto no es que yo vaya a ir a ver pacientes con COVID, no. Mm, Entonces, para mí, además que la evaluación híbrida, igual tienes que ir a terreno. Si lo sí. único que se hace híbrido son los documentos, entonces, al final, si vas a hacer los puros documentos, mejor me siento media hora más contigo, una hora más contigo y terminemos de ver los documentos, en mi opinión. Y por eso el hospital lo puede pedir. Puede pedir que sea híbrido, puede pedir que sea 100% presencial. Yo no he hecho Perfecto. ni un híbrido, y creo que el día que nos toque va a ser súper complejo porque ustedes me van a tener que mostrar el documento que tienen ahí, yo voy a tener que ver que es el mismo que me mandaron y de alguna forma voy a tener que hacerle una firma digital a lo que me están mostrando. Y eso requiere habilidad de este lado y también requiere habilidad, ustedes son más jóvenes, pero hay lugares donde las personas que presentan en los puntos de verificación o no son tan jóvenes o
por la labor que han cumplido toda su vida, no son muy hábiles con los sistemas, no son muy hábiles en mandar un correo electrónico. Los correos sí, pero esto ya de compartir pantalla se complica. Ujú. Entonces, no sé qué va a resultar la primera vez que nos toque hacer algo híbrido. Por ahora estamos nosotros trabajando, nos ha tocado presencial. He visto que muchas de las acreditaciones que han salido son presenciales, muy pocas híbridas. Y nadie Perfecto. sabe lo que va a resultar del híbrido, porque tampoco No. conozco a nadie todavía que haya ido a hacer una acreditación híbrida. Nosotros estuvimos en una jornada que nos convocó el MinSal, ¿Sí? a todos, donde el hospital de Calbuco, creo que era, compartía su experiencia de cómo había sido la acreditación, la reacreditación de ellos, que no Sí. sé si era el segundo o tercer proceso, en esa modalidad híbrida. ¿Ya? Le resultó bien, pero yo así como de mirado desde afuera también lo encontraba complejo por lo mismo que describe usted, porque no todos tienen, o sea, a la presión del proceso propiamente tal, se suma la presión de que uno no, bueno, no todos tienen las habilidades de compartir el documento para allá y para acá, de andar imprimiéndolo, de andarlo reenviando otra vez. Sí. Porque claro, ellos explicaban que a través del Zoom había que compartirle el documento, ellos veían el documento allá, ellos se lo timbraban, lo imprimían y lo timbraban allá y después lo volvían a enviar con el timbre que Mira, correspondía, entonces igual era como complejo el sistema, encontraba súper, yo al menos. es súper complejo. ¿Sabes qué? Sí, es súper complejo, porque mándamelo, imprímelo, revisémoslo, timbra, leámoslo entre los dos por una pantalla, es mucho más difícil, a mí no me gusta. De hecho, nosotros decidimos que si sale un hospital que esté pidiendo híbrido, nos vamos Mm. a excusar porque es demasiada la complejidad. Y a mí me parece, como te digo, o sea, si todos los que trabajamos en esto, todos los días vamos a un hospital, ¿qué tiene que vayamos, además de que ya vamos a tener que ir, nos sentemos 2 horas más a revisar documentos? Para mí es, no sé, creo que es complicarse la vida además, y qué bueno que me cuentas que Calbuco eh, le pasó eso, porque tenía justo hay otro grupo de chicos que es de Calbuco que estaba haciendo un curso muy parecido a este, un grupo chiquitito. Entonces sí, capaz que lo llame y les pregunte cómo les fue, Sí, porque otra cosa que nos sí, comentaban ellos, porque todos tenemos como la incertidumbre ya, sí, ¿cuánto va a ser el periodo de retrospectiva? Se supone desde sabe. que sale, entonces, ahí, y ellos nos comentaban que desde la superintendencia, desde el momento en que salió el sorteo, la super les envió un oficio Mm, diciéndole, este va a ser su periodo de retrospectiva, estas son las características, y de hecho lo compartieron, yo le escribí y no, nos compartieron el oficio, pero se supone que eso es como individual, porque todavía no existe algo tan claro respecto al periodo de retrospectivas. Por ejemplo, nosotros teníamos que presentarnos el año pasado y por pandemia obviamente hay indicadores que no se han medido, entonces existe un tema ahí con respecto al tema de efectivamente cuánto vamos a medir y en qué características sí, qué características. Entonces eso es lo que genera como incertidumbre en el equipo, y ellos nos comentaban que la super era la que ponía las reglas claras y decía, este indicador lo vamos a medir con tal periodo y esto con tal periodo, entonces ahí ya están un poco más tranquilos. sí, Pero eso fue un día, 2 días antes. a nosotros, sí, la tranquilidad de Repoca sí fue 2 días antes. A nosotros también Sí. nos pasó con esta que fuimos a hacer. Era de IAS, que IAS no pudo parar de medir, por lo tanto no era ese el problema, sino que era como era una evaluación de plan de mejora de cuando partíamos, porque esos son 6 meses para atrás, pero esta cosa había partido, era del 2019, entonces era, y al final la superintendencia, y ahí conversábamos con ellos, caso a caso. Tú te presentas a acreditar, ya, ahora, ¿qué me diste, qué no me diste? Ellos te llaman y ellos definen y después le avisan a todos, mira, esta va a ser tu retrospectividad, a la acreditadora y al acreditado. Mm. Pero hay que esperar, es caso a caso, en este minuto, porque no han sacado nada que puedan estandarizar para todos los establecimientos del país, así que lo están viendo caso a caso. Así que ánimo con la acreditación, con la reacreditación. Yo creo que en este minuto está mucho más fácil acreditar que reacreditar. Sí, claramente. Sí, porque son 6 meses, los 6 meses van a pasar rapidito, te presentas pues ya con, es más fácil, pero reconstruir 3 años o saber finalmente de estos 3 años, a lo mejor vas a presentar un año de cosas, un poquito de hace 2 años y medio, otro poquito ahora, está complejo.
Sí, es un poco complejo. Nosotros acá en el servicio trabajamos bastante en red en el sentido de que el departamento de calidad de las chicas es bastante pequeño. Ujú. Entonces a veces como que van a hacer sus autoevaluaciones en los hospitales y nos prestamos entre establecimientos para Sí. ir a hacer un poco de evaluador y es complejo porque claramente a mí, por ejemplo, me va a tocar próximamente ir a Santa Juana a evaluar cómo está su situación allá porque ellos claramente están con su acreditación vencida y les toca el proceso de reacreditación, el primer proceso. Pero igual es complejo porque hay muchas actividades que están detenidas y por lo mismo que dice Karen, que no saben qué periodo de retrospectividad, porque yo puedo decirle, bueno, muéstrenme, no sé, algo de los 3 años hacia atrás, Sí. aunque yo sé que la realidad ha sido bastante distinta y es muy, muy, muy complejo reconstruir lo que no se hizo en un año, por ejemplo, No de van a poder medición. reconstruir. No, yo creo que el consejo en este minuto es ahora que ya está todo más calmado, seguir trabajando con la acreditación como siempre, y la superintendencia, dentro de todo, creo que está siendo medianamente juiciosa en establecer los periodos. Si el único problema que va a hacer es que si a Calbuco le dijo 2 días antes, eh, sí, y eso significa que también le dijo 2 días antes a la acreditadora, lo cual significa que esa acreditadora tuvo 2 días para preparar toda la acreditación, todos los materiales de apoyo, todo lo que es de registro, porque uno lleva material de registro, pero llevas para tales meses, eh, pero nada, así nomás la cosa, con ánimo nomás. Ya chicos, Yo, una consulta dígame, chiquitita, sí, lo último. sí, Es no sé, que, dale miren, nomás. quería preguntar lo siguiente. Yo como no estoy en ningún proceso, a veces como que, y bueno, en mi establecimiento hay mucho, mucho, mucho cambio en estos momentos y vienen muchos cambios más de gente que es la encargada del punto, de la jefatura que cambia y de todo eso. Ya estamos en un proceso de mucho cambio en estos momentos. Entonces hay que explicar todo de nuevo a los encargados y todo eso. Ya, sí, Mi intención siempre ha sido, bueno, en algún momento quienes estaban a cargo de calidad, su intención de la acreditación era llegar con el máximo posible de cumplimiento y todo eso, ¿ya? Y ya, era súper complejo porque en esa idea de cumplir todo lo que se pudiera, al final cumplíamos nada y todo a media. ya. Y bueno, cuando yo asumí, mi objetivo es otro, entonces no sé si está bien o está mal, pero con el sentido que tiene la acreditación de que es progresivo, mi Ujú, sentido siempre ha sido como lograr el 50% más algo que nos asegure como un margen de error, ¿cierto? En sí, caso de que se nos caigan algunas características. Ese es mi pensamiento. Pero me pasa también, por ejemplo, esta es mi consulta, ¿qué hacen no, si está bien o no está mal? Quizá de eso no medirlo, pero por ejemplo, Reg 1.4 sí, o Reg 1.3 es un problema que yo creo que a todos se nos presenta. Reg 1.3 tiene 3 elementos medibles, que es sí, las indicaciones que se entregan post atención. sí, Y nosotros no tenemos nada más que la urgencia, no nos aplica ningún otro punto. ya. Entonces, bueno, nos exige un 66% y yo a punto le digo, bueno, no midamos, pero hagamos bien el documento y el indicador como Sí, para cumplir la característica, sí. A ver, porque, pero es eso, complejo de eso es medir, no común, por, sí, o sea, estratégicamente se usa, pero es estratégicamente se usa feíto, para el proceso. sí, es feíto en el sentido, por último, me diste mal, me diste poco, no me diste, le fue súper mal con la medición. Como te digo, o sea, hay un puro detalle que la gente que trabaja en acreditación, no te puedo decir que todo, pero la mayoría es como súper camiseteado con la seguridad del paciente. Entonces, cuando tú dices, es súper común, ¿ah? Ahí está, es súper común que nos tiran el documento y el indicador. Y la medición, es que no medimos. La verdad, a mí me hasta rabia. Por último, que no te lo digan tan suelto de cuerpo. Me diga, chuta, ¿sabes qué? La verdad, la pandemia, no sé, no pudimos medir o medimos un mes, no pudimos. Pero desde el punto de vista cultural, llegar así como, no medimos, es como refleja poco compromiso con el paciente. Me estoy quedando sin internet. ¿Me escuchan? Sí. Eh, Revela que, Sí. ¿cachai o no? Eh, Porque a mí me lo han dicho, o sea, toma este el documento y ahí está el indicador. Y la medición, no, ¿para qué íbamos a medir si con un 66% estábamos? Me lo han dicho, así. Entonces yo digo, puta, no les importa, pero un carajo el paciente.
Entonces, por último, si lo vas a hacer, que no esté lleno de risas el del otro lado y que por lo menos tenga cargo conciencia de, oye, no pudimos, no fuimos capaces, tratamos un mes, lo hicimos mal. Claro, porque Me ha pasado, ¿ah? Me han presentado, mira, no lo estoy presentando, tengo esto, está muy malo, lo hicimos mal y por eso no te lo voy a presentar, me ha pasado, pero lo hicimos y ya no es la misma para. Uno dice, bueno, está malo, sí, lo que hicieron está malo. Igual cumplen porque les pido un 66%, pero no es como, chao, ¿sabéis que no? ¿Para qué? Si no, por lo mismo. claro, porque estratégica, hablando de estrategia para el proceso, funciona. Y ahí no, pero, por ejemplo, con Res 1.3 yo creo que nos pasa a los tres que estamos acá conectados de que ¿Sí? el sistema que ocupamos por urgencia o que vamos a tener que ocupar si no lo están ocupando es Cinetsur, y Cinetsur otra vez tiene complejo con lo que mide ese indicador particularmente, que es la entrega de indicaciones. Entonces, quizás nosotros lo podríamos medir en otra instancia, pero en urgencia, que es el único que nos aplica, no podemos medirlo, por dificultad en realidad en el sistema, que nos exige como Pero, por que ejemplo, constatemos que... ese es un buen argumento, o sea, cuando te lo piden, de si sabes que lo tenemos creado, pero realmente el sistema no tenemos cómo medirlo. Así que no hemos podido medirlo, pero no es como, oye, no lo medí. Es otro Porque el... claro, porque por ejemplo, el Reg 1.4 igual nos genera mucho conflicto porque quisiéramos medirlo claramente, ¿Sí? pero ya para mí Reg 1.4 es como algo que queda un poco obsoleto para la actualidad porque habla como del proceso de entrega, recepción y conservación de la ficha. Hasta la conservación yo puedo entenderlo, pero ya por ejemplo no salen fichas ni se entregan fichas como cuando uno iba al SOME Cuidado, y pedía un listado para las atenciones del día. cuidado. Entonces uno dice que mide si la ficha ya, o sea, yo le estoy diciendo al jefe SOME, nosotros no lo medimos, pero mi intención es al menos hacer un indicador decente de que se pudiese medir, le digo yo. Ten Porque le cuidado, digo, bueno, midamos, no sé, pues si se le ponen los atributos a las cajas para el almacenamiento, no sé. no, Hay cuidado, que tener un certificado re- de la ficha clínica electrónica también para sí, asegurar la conservación de los datos y todo. O sea, es que sí, en el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos dualidad, tenemos ficha clínica papel y ficha clínica electrónica. Entonces, en la ficha clínica papel, efectivamente, a lo mejor no salen muchas fichas ya, pero se conservan, como dices tú, pero la parte electrónica también tenemos que asegurar, obviamente, que los sí, esté, y eso tenemos que pedir un certificado, Álvaro, a lo referente al servicio para que sí. ellos aseguren que va a estar la integralidad de la ficha y todo lo que conlleva eso. Sí, y hay detalles, por ejemplo, no se entregan fichas, no se entregan físicamente, pero el sistema sí le entrega al profesional una ficha mediante una clave. Entonces, todas esas cosas tienen que quedar descritas en el protocolo. Y por último, un incendio puede que te queme unas pocas fichas, pero si se cae el sistema y revienta un servidor, vas a matar todas las fichas clínicas de una vez. Entonces, tienen que haber sistemas de seguridad. Yo creo que ahí tus colegas te pueden compartir algún documento o algún proceso que tengan, porque sí, Reg 1.4 es súper cumplible, es muy exigible y se hace claro, ¿cuál es el proceso de entrega de la ficha clínica que antes hacía archivo al profesional? Es mediante la clave. ¿Y cómo cierran? Cerrando el sistema, esa es la devolución. Y tiene que está súper aclarado que tiene que haber un doble sistema de respaldo de la ficha clínica, así que no la mires tan... Ahora entiendo que el Sí, CINETSUR no le lo que pasa es gusta. que como yo también ahora que la estábamos modificando, yo le dije al jefe de SOME, claro, para mí el proceso de entrega en digital es cuando al profesional le agendan el paciente, porque cuando le agendan el paciente en el sistema de CINETSUR, ¿Sí? el profesional accede digitalmente o virtualmente a la ¿Sí? ficha electrónica. Y cuando la entrega es cuando él cierra la atención, porque cuando él cierra la atención es como que yo cerrara la ficha y la entregara al sistema electrónico. Sí. Para mí en el sistema nuestro es así al menos. Ya, entonces ahí Pero en la va a tener que revisarlo, pero como te digo, o sea, por favor, si el detalle, si ustedes pueden elegir no cumplir alguna característica, no trabajarla, pero que nunca suene ante el evaluador así como, no la trabajamos, para que si igual cumplimos, porque te habla de una cultura que habla mal de todo el establecimiento, o sea, en serio que nosotros cuando nos dicen eso a una, y oye, aquí llega contándonos el resto, oye, no trabajaron porque les dio lata, y la seguridad del paciente. Entonces, todos entendemos que no trabajé en alguna, pero el argumento es no tuvimos tiempo, no pudimos, no tuvimos recursos, pero no, ¿para qué? ¿Para qué si total cumplíamos con una menos? No, no es una forma de ver esto.
que no se trasluzca eso, que no se les vaya, que al evaluador mejor no decirle algo como eso. Igual van a cumplir, pero predispone a... Claro, porque por ejemplo a mí me encantaría medir el indicador de esterilización, pero con una sola persona en esterilización yo no alcanzo a Bueno, por medirlo. eso, O sea, me encantaría hay, poder medirlo, pero no. hay argumentos para eso, ¿te fijas? Pero no, que me dio lata, no para qué. No, eso no debe ser. Claro. Chicos, tengo otra reunión. ¿Les queda alguna duda? Vamos a tener otra. No tengo mi agenda aquí. No me acuerdo si con ustedes sigo este jueves o el próximo martes, pero no importa. Les voy a mandar, reviso mi agenda y les voy a mandar el próximo link y seguimos conversando sobre la acreditación. ¿Les parece? Cuídense mucho. Sí. Si tienen más dudas, me las tienen todas anotaditas. Cuídense. Chao. Chao, que estés bien.